Buenos días, jóvenes. Empezamos un nuevo parcial. Les deseo los mejores éxitos en este segundo parcial y les recuerdo pues que en este parcial y en todos deben presentar sus tareas puntualmente. Recuerden, tareas atrasadas se califican sobre 7 según la política de tareas escolares de la institución. Entonces traten siempre de ser puntuales, ¿sí? No hay excusa de que no es que no pude, no es que no sé, es que se me fue el internet. No, porque tiene siempre 8 días para realizar una tarea, porque siempre envío las tareas de una semana para la otra semana. Entonces, obviamente, usted no va a esperar que llegue el día anterior a las 11:59 para hacer la tarea y enviarla. No, ustedes saben que el día que se envía la tarea, ese día en la tarde, usted debe hacer su tarea, de tal manera que usted queda libre ya todo el resto de la semana. Muy bien, jóvenes, vamos a empezar un tema de filosofía que tiene que ver y nos va a ayudar a conocer a dos grandes filósofos por una de sus grandes aportaciones. Una de sus grandes, digo, porque en realidad fueron muchísimas las aportaciones de estos filósofos. Muy bien, vamos a ver a continuación y hoy en día pues va a ser esta clase muy práctica también a través de este tema. Entonces, el tema número 1 para este nuevo parcial se llama mayéutica socrática y diálogo platónico, ¿sí? Así se llama el tema. Y bueno, vamos a desarrollar esta destreza que consiste en aplicar el método socrático. Es lo que vamos a hacer, aplicar ese método. Y el diálogo estructurado en función de la construcción de un pensamiento creativo. Para eso nos sirve la filosofía, jóvenes, para desarrollar un pensamiento creativo, un pensamiento que tenga siempre sustento. Muy bien, a ver, ¿quién me sabe decir quién fue Sócrates? ¿Alguien tal vez ha escuchado algo de Sócrates? Así sea una pequeña idea, una pequeña frase tal vez. A ver, vamos a ver si le preguntamos a Doménica Díaz. Doménica, ¿puede usar el micrófono o no? Escribe en el chat, Doménica. ¿Quién fue Sócrates? ¿Qué ha escuchado de Sócrates usted? A ver, Fausto Lara, ¿qué nos dice usted? ¿Ha escuchado algo de Sócrates? Si no ha escuchado, tranquilo, diga, no, profe, nunca he escuchado de ese nombre. O sí ha No, escuchado. profe. No lo he escuchado. A ver, alguien que ha escuchado el nombre de Sócrates, levante la manito. Un filósofo griego. A ver, Carmen, le doy la palabra. Díganos, ¿usted qué ha escuchado de Sócrates? Un filósofo que era un filósofo griego muy conocido en su época. Muy bien, muy bien. Por ahí ya tenemos la idea bien encaminada. Efectivamente, Sócrates fue uno de los filósofos griegos más famosos de todos los tiempos. De verdad, Sócrates, el gran maestro de Platón. Y les cuento que a su vez Platón fue maestro de Aristóteles. Imagínense. Muy bien, a A ver, ver, sí, profe. Daniel dice, fue el que dijo la frase, primero pienso, luego existo. Bueno, sí lo dijo un filósofo Daniel, pero no fue Sócrates. El filósofo que dijo esa frase fue René Descartes. Dijo, pienso, luego existo, o en latín se dice cogito, es decir, pienso, ergo sum, es decir, por tanto, existo. Muy bien, vamos a ver algunos datos biográficos de Sócrates. Recomendación, jóvenes. Ustedes saben que de las diapositivas sale el contenido científico y lo que luego les tomamos en los aportes. Tomen nota, vayan resumiendo este tema en sus cuadernos, en una hojita que usted tenga, en una libreta. Ahí vaya apuntando lo más importante. Sócrates nació, miren, 470 antes de Cristo. Sí, fue hijo de una comadrona. ¿Qué es una comadrona? ¿Alguien sabe? ¿Qué es una Una comadrona? partera. Eso, muy bien, sinónimo de comadrona, partera. Es decir, una persona, una mujer sobre todo, que ayuda a dar a luz a las mujeres en los lugares donde por lo general no hay médicos en el campo, pues estas señoras ayudan a las mujeres a dar a luz. Muy bien, entonces la mamá de Sócrates fue comadrona y el papá de Sócrates fue escultor, ¿sí? Trabajaba muy bien el mármol, la escultura, la madera y pertenecían a la clase media. Aparte de Sócrates, miren, participó en el ejército de Grecia, participó en batallas como Samos, Potidea, Delio y Anfípolis. Tuvo por maestro al filósofo Arquelao,
quien lo introdujo en reflexiones de física y moral, y gran parte de su vida se conoce gracias a Jenofonte, uno de sus discípulos, también a Aristóteles y a Platón. Les cuento un dato importante. Sócrates no escribió una obra. Él, de su propio puño y letra, no escribió ningún libro. Usted va a decir, ¿y entonces cómo sabemos de lo que él dijo, lo que él enseñó? Ah, lo sabemos por medio de sus discípulos, sobre todo Platón y Aristóteles. También Jenofonte, obviamente, eran discípulos de Sócrates que lo escuchaban hablar a su maestro y más tarde ellos anotaban lo que su maestro decía y luego compusieron libros, verdaderas obras, por medio de un método que se llama diálogo. Entonces, a través de eso compusieron los famosos diálogos socráticos. Muy bien, gran parte de su vida entonces se conoce por sus discípulos. Sócrates fue casado con Santipa, con la cual tuvo 2 hijas y un hijo. Fue un filósofo y fue casado. Muy bien, ahora sí. Entre tantos aportes de Sócrates, uno de ellos fue que Sócrates es el creador de la mayéutica. Muy bien, ojo a esta palabrita, mayéutica. ¿Y qué significa? ¿Qué es la mayéutica? Pues la mayéutica es un método socrático para enseñar, es un método para enseñar, que se basa en el diálogo entre un maestro y un discípulo, entre el profesor y el estudiante, ¿sí? Con la intención de llegar al conocimiento de la esencia, lo más profundo y los rasgos universales de las cosas, ¿sí? Esa es la mayéutica. Es un método para enseñar, en pocas palabras. Para la mayéutica, una gran parte del conocimiento ya está en la mente del discípulo. Sócrates afirmaba que el filósofo, el maestro, no es el que viene a depositar en la mente del discípulo los conocimientos solamente, sino que el discípulo ya tiene unos conocimientos previos y que el maestro lo que tiene que hacer es activar esos conocimientos mediante preguntas para que el discípulo dé a luz esos conocimientos. Ojo, por eso la palabra mayéutica viene de la palabra también dar a luz o también hacer parir. Pero obviamente no se trata de hacer parir los hijos o parir los hijos, sino que se trata de dar a luz o hacer parir las ideas, hacer parir los conocimientos, ¿sí? Muy bien, entonces la mayéutica en ese sentido es una función o una labor de parto, digamos así, de hacer a dar a luz las ideas. Ustedes me van a decir, profesor, ¿y para qué me sirve a mí la mayéutica? Bueno, aquí le pongo unos ejemplos de dónde o quiénes pueden aplicar, utilizar la mayéutica. La pueden aplicar los psicólogos, porque cuando llega una persona para que le escuchen sus problemas y le ayude a encontrar alguna solución a los problemas que presenta, el psicólogo utiliza la mayéutica, es decir, utiliza el método de preguntar y hacer que la persona solito vaya sacando todas sus ideas, sus conocimientos. Un coach o un entrenador, una persona que se caracteriza por sacar lo mejor de los demás, lo hace, utiliza la mayéutica. Se lo utiliza también en el liderazgo en equipos de trabajo para demostrarle a todo el equipo de que ellos también tienen ideas, porque lo típico cuando se hace trabajo grupal, ¿qué es? Que solo a uno le cargan un montón de trabajo y los demás, bien, gracias a silbar por el costado, a cruzarse de brazos, a dormirse, a jugar en el celular. Es decir, no hacen mayor cosa y solo dejan que una sola persona se encargue de hacer todo el trabajo y todo lo demás. Entonces, ahí el líder de ese equipo puede utilizar la mayéutica. ¿Cómo? Haciéndoles preguntas. A ver, tú, compañero, por favor, apóyanos. ¿Tú qué opinas de este tema? ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Por qué estás en contra de esto? ¿Qué te parece si ponemos este ejemplo? Dame un ejemplo sobre tal tema para escribirlo aquí en el papelógrafo. Entonces, de esa manera, el líder, a través de la mayéutica, le ayuda a sus compañeros a sacar, a dar a luz, a hacer parir las ideas, ¿sí? También pues se utiliza en conferencias y exposiciones. Muchas veces a lo largo de su vida usted va a necesitar hacer exposiciones, dar conferencias, sea ahora en el colegio, más tarde en la universidad, más tarde cuando sea profesional, usted va a tener que dar conferencias. Y verdad que le va a gustar que le pongan atención las personas que lo escuchan. Pues bueno, un método para hacer que las personas le pongan atención es precisamente la mayéutica, es decir, hacer preguntas para que su auditorio
manifieste cuáles son sus ideas, cuáles son sus conocimientos del tema, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar un poquito más con el tema de la mayéutica. A ver, vamos a pedirle a Ana Arellano. Ayúdanos usted leyendo, por favor, aquí esta diapositiva, donde nos dice de dónde surgió la mayéutica. Aquí vamos a aprender un poco más. Adelante, Ana, por favor. ¿Cómo se dice lo de... ¿Se dice Allá. títetes o...? Se lee tal como está, Ya, Teetetes. ya. En un pasaje de Teetetes de Platón dice Sócrates que practica un arte parecido al de su madre, Fenaretes, Ah, es el nombre que de la... era comadrona. Ujú. Mi arte mayéutico tiene las mismas características generales que el arte de las comadronas, pero difiere de él en el que hace parir a los hombres y no a las mujeres, y en el que vigila las almas y no los cuerpos en su trabajo de parto. Lo mejor del arte que practico es, sin embargo, que permite saber si lo que engendra de la reflexión de un joven es una apariencia engañosa o un fruto verdadero. Muchas gracias, Ana. Efectivamente, ahí nos damos cuenta que el arte de la mayéutica o el método de la mayéutica consiste en hacer parir, pero no los cuerpos, no un bebé, sino las ideas, los conocimientos. Entonces Sócrates, el maestro, el filósofo, se preocupa de vigilar las almas para que den a luz las ideas y no tanto los cuerpos. Bueno, entonces, bueno, ahora vamos a aplicar precisamente los pasos para la mayéutica, ¿sí? A ver, vamos a ver, ¿a quién vamos a pedir la participación? A ver, denme un número al azar y yo voy a contabilizar aquí en la pantalla y el que sale, él participa. A ver, El uno. eh, ya El uno, profe. tomemos la palabra a Víctor, ya. Número 1, aquí en mi pantalla aparece como número 1 Daniel Montalbán. A ver, Daniel, abra su micrófono, por favor. Sí, con usted Sí, vamos a... profe. Muy bien, Daniel. Con usted vamos a poner en práctica el método de la mayéutica, ¿sí? Entonces, aquí le voy a compartir la pantalla y junto a usted vamos a ir desarrollando estos pasos que tiene la mayéutica. No se A ve ver, nada, profe. sí, Ok, aquí comparto nuevamente. Ojo los demás, que luego harán ejercicios también ustedes. Ok, el primer paso es el planteamiento de un tema, ¿sí? En este caso lo voy a plantear yo al tema. El tema va a ser sobre la obediencia. ¿Qué conocen, o en su caso, Daniel, qué conoce usted acerca de la obediencia? ¿Qué es para usted la obediencia? ¿A quiénes tendríamos que obedecer? A ver, Daniel, le voy a anotar sus respuestas. ¿Qué nos puede decir A ver, sobre la obediencia? lo que sé sobre la obediencia es hacer caso y seguir las reglas que nos da una persona. Ya, a ver, entonces obedecer es hacer caso, es seguir las reglas. Ya, muy bien. Eso es, ¿qué es la obediencia, verdad? Eso es lo que usted conoce de obediencia. Daniel, ¿a quiénes tenemos que obedecer, por ejemplo? A las personas mayores, Ya tenemos, como ejemplo nuestro abuelo, nuestra madre, nuestro padre, nuestros ya. tíos. Muy bien, entonces tenemos que obedecer a las personas mayores, nos dice Daniel, por ejemplo, ¿a quiénes nomás? Padres, A nuestros padres, ¿quién más? mi madre, Ya, bueno, padre, madre, tíos, tíos, ajá, tíos, hermano abuelos, mayor, hermanos mayores, etcétera, ¿no? Hay un etc. largo etcétera. Listo. Daniel, ¿usted considera que tenemos que obedecerle siempre? Mm, Solo tenemos que obedecer cuando las cosas son buenas, si nos mandan a hacer algo malo, no. Ah, ya, buen punto, muy bien. Entonces, en ese caso, a ver, vamos a poner aquí por escrito la, eh, ya, hasta aquí está la primera parte. Esta segunda parte que nos contestó Daniel corresponde al tercer paso, que viene en la ironía. Mi pregunta fue, y este paso se llama ironía, mi pregunta fue, ¿tenemos que obedecer a todas las personas siempre? Esa fue mi pregunta, ¿sí? Y dentro de la mayéutica se llama ironía. Muy bien, Daniel, repita su respuesta.
De que solo tenemos que obedecer si son cosas buenas y no malas. Solo tenemos que obedecer a si son cosas buenas. Así está bien, ¿verdad? Solo tenemos Sí. que obedecer si son cosas buenas. Entonces, Daniel, y si por ejemplo, supongamos, tenemos nosotros mucho aprecio, mucha estima a nuestros abuelitos, a nuestros padres, a nuestros tíos. Y si viene un tío y nos pide que hagamos algo malo, por ejemplo, vamos a suponer, Dios no quiera que nunca pase esto, pero vamos a suponer que algún tío por ahí se metió en malos caminos, en malos pasos, y nos dice, oye, sobrino, ayúdame tú a vender estos paquetitos. Tú no preguntes qué es, tú te pones ahí en la calle y yo te voy a mandar por ahí unos clientes y tú vas a vender esos paquetitos, pero que nadie te vea. ¿Sí? Tenemos que obedecer. No, Si esos paquetitos a lo mejor contienen drogas, a lo mejor contiene la famosa H u otro tipo de droga, ¿tenemos que obedecer ahí? no. Efectivamente. Por eso entonces Daniel nos ha dicho muy bien que solo tenemos que obedecer si las cosas son buenas. Bueno, Y si las cosas que nos piden que obedezcamos son malas, ¿ahí qué tenemos que hacer, Daniel? hay que ignorarlas y buscar a otro, como a una persona mayor responsable y decirle, o a las autoridades. Muy bien. Si alguien nos pide entonces hacer cosas malas, conclusión entonces, si alguien nos pide obedecer cosas malas, ¿qué tenemos que hacer, Daniel? Decirle a un adulto responsable o a alguna autoridad. A un adulto responsable o a alguna autoridad lo que está pasando, ¿no? Lo que me están pidiendo. Muy bien, excelente, Daniel. Jóvenes, así de sencillo y así de provechoso es el método de la mayéutica. Como ustedes se dan cuenta, se hizo y se comenzó simplemente realizando preguntas. En este caso, el maestro comenzó realizando las preguntas. ¿Qué conoce de la obediencia? ¿Qué es la obediencia? ¿A quiénes tenemos que obedecer? Y en este caso, el estudiante, pues en este caso, Daniel, contestó muy acertadamente qué es la obediencia, a quiénes tenemos que obedecer. Luego el profesor siguió escarbando dentro de los pensamientos, la inteligencia de Daniel, con otra pregunta. ¿Cuál fue la siguiente pregunta? ¿Tenemos que obedecer a todas las personas siempre? Ahí como que Daniel como que se puso a pensar y dijo, no, no siempre, dijo Daniel. Solo tenemos que obedecer si las cosas son buenas, porque es verdad lo que dice Daniel. Puede ser que alguna vez, incluso, lamentablemente en las noticias se ven tantos casos todos los días, que a veces los mismos familiares les obligan a hacer cosas malas a la propia familia, a los hijos, a los sobrinos, a los nietos. Entonces, pues en tal caso, cuando nosotros ya nos damos cuenta que eso está mal, simplemente no tenemos que obedecer, es decir, no, lo siento mucho, pero a mí esto no me gusta, yo no puedo obedecer esto. Y enseguida, como dice Daniel, pues tenemos que decirle a un adulto responsable de nosotros, puede ser papá, mamá o alguna autoridad, lo que está pasando para que nos ayude, ¿verdad? Muy bien, jóvenes. Les cuento, jóvenes, un caso. Hace tiempo, bueno, salió en las noticias que en la frontera entre Ecuador y Perú, una señora utilizaba a su hija, era una niña de unos 8 o 9 años, la utilizaba para enviar drogas desde la frontera del Ecuador hasta la frontera con Perú. Como ellos eran muy conocidos ahí en el paso, en el puente fronterizo, pues ya los policías la conocían, que la señora siempre vendía, una vendedora ambulante, la niña siempre estaba con ella vendiendo. Prácticamente pasaba desapercibida, nadie sospechaba de la señora, mucho menos de la niña. Pero fíjense lo que son las cosas y lo que es también una persona cuando no sabe cumplir bien su papel de madre. En este caso, pues a la niña de 8 años, como vio que la niñita nadie iba a sospechar de la niña, entonces en una mochilita de que ella llevaba a la escuela, ahí le metía paquetitos de droga y pasaba del Ecuador a Perú. En Perú ya sabía la niña dónde tenía que llegar. Llegaba, le abrían la mochila, sacaban los paquetes y ella se regresaba con dinero y así todos los días hasta que lograron detectar. Entonces, miren, jóvenes, muchas veces se da el caso
de que hay personas incluso muy allegadas, incluso familiares de nosotros, que puede ser que por situaciones de la vida se equivocan y nos piden hacer cosas malas. En ese caso, pues, no tenemos que obedecer. Muy bien, jóvenes, entonces, a ver, hasta aquí, ¿alguna pregunta Incluso sobre los la... amigos, profe, ¿sí o no, profe? Disculpe, Víctor. Incluso hasta los amigos. Ah, sí, por supuesto, efectivamente, Ah, sí. sí. Y le cuento, Víctor, que a veces entre los amigos sucede una cosa más complicada, porque hay una presión social contra el joven, contra la señorita, y la presionan, la amenazan. Le dicen, mira, si tú no haces esto que nosotros te pedimos, olvídate de nosotros, te vamos a sacar del grupo de Facebook, del grupo de Messenger, del grupo de WhatsApp, olvídate, te quedas sin amigas, olvídate, en el colegio no va a haber quien te defienda y te hemos de hacer bullying hasta que te canses. Entonces la persona muchas veces, si no está bien formada, si no tiene las ideas claras y si tiene mucho temor, mucho miedo, eso es natural, eso es normal. Si tiene mucho miedo, obviamente la persona quizás se doblegue y va a decir, no, no, mejor voy a hacerles caso y no quiero que luego sufrir el bullying de estos amigos o la indiferencia o la ignorancia que me dejen a un lado y me ignoren por completo. Entonces pueden darse muchos casos, muchas cosas, pero Yo le acuérdense, pego, profe, nomás. Yo le digo, yo le pego. no estamos obligados a obedecer en ese sentido, ¿sí? La violencia no, Víctor, la violencia siempre engendra solamente más violencia. Más bien, como dijo Daniel, hay que pedir ayuda a la persona indicada. Continuamos, jóvenes. Entonces, dos partes de la mayéutica importantísimas. La ironía y la aporía. Anótelas, pregunta de aporte. ¿Qué es la ironía? ¿Qué es la aporía? La ironía es la parte donde los interlocutores conversan, así como hicimos con Daniel, conversamos sobre un tema. Y la ironía se refiere a la posición del filósofo de mostrarse como un ignorante. En este caso, yo como maestro me mostré como una persona que ignora las cosas. Ese es el ignorante, es el que ignora, el que no sabe. Entonces yo me mostré como que no sabía qué es el concepto de obediencia, no sabía a quién hay que obedecer, no sabía si es que hay que obedecer o no hay que obedecer siempre. Entonces yo me puse en ese papel de ignorar las cosas y le preguntaba y le preguntaba y le preguntaba a Daniel. Entonces por eso el filósofo hace el papel de entrevistador, el maestro hace el papel de entrevistador y le pregunta al entrevistado. Bueno, esta parte de la mayéutica se llama ironía. Grábesela aquí y grábela también, anótela en su cuadernito de apuntes. Y la segunda parte bien, es la aporía, ¿sí? Con el transcurso de la conversación, el filósofo logra, a través de preguntas, como hicimos con Daniel, preguntas, 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 que el entrevistado empiece quizá a dudar de su conocimiento. En el momento que Daniel dijo, cuando yo le pregunté, le dije, tenemos que obedecer a todos y siempre, Daniel dijo, ahí se vino un instante de reflexión, de filosofía, de pensamiento, quizá de duda. ¿Qué respondo? ¿Respondo que hay que obedecer siempre o no? A lo mejor tengo que decir que siempre hay que obedecer, porque los mencioné que hay que obedecer a los padres. Entonces tengo que decir siempre. Pero por otro lado, a lo mejor inmediatamente vino al cerebro de Daniel otra situación. Dijo, no, pero ¿y si mis familiares me piden algo malo? No tengo que obedecerlo. Entonces, mire, eso se llama aporía, ¿sí? Entonces, a través de las preguntas se logra que el entrevistado dude de pronto de sus conocimientos al no poder responder satisfactoriamente. En este caso, con Daniel lo hizo satisfactoriamente. Él sí respondió satisfactoriamente. Y finalmente, el entrevistado se ve incapacitado de responder porque toma conciencia de su ignorancia y la conversación se da por terminada. En este caso, como dije, no hubo necesidad de esta última parte porque Daniel respondió muy bien. Pero en muchos otros temas, pues puede ser que la persona a la final me diga, híjole, profe, ya me hizo dudar. No sé, no sé qué responder. No tengo respuesta para la última pregunta. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Bueno, pues en ese momento se da lo que es la aporía. Entonces ahí ya se establece la conclusión final de esta situación, ¿sí? Muy bien, así terminamos con esta primera parte del método dialéctico. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? A ver, Doménica Flores. Pregunta para usted, Doménica. Sí, profesor, dígame. Doménica, ¿en qué podría utilizar usted la mayéutica socrática? ¿En qué momentos usted cree que le puede ser útil este método? Para
cuando tenga dudas digamos, un tema del que yo no estoy bien informada, ¿Ya? y busco a una persona de la que sí tenga experiencia o sí sabe del tema, y a ella le pregunto para yo tener idea de lo que se trata. Ah, ya, muy bien. O sea, utilizaría el método a la inversa. En este caso, usted es la que quiere conocer y le pregunta a alguien que sepa, ¿no? Muy bien, nos sirve entonces para investigar, muy bien. Daniel Flores, ¿para qué más nos servirá la mayéutica socrática? ¿Dónde más podremos utilizarlo? Como usted dijo, los coach, Ah, muy bien, para exprimir, o sea, sacar todo el potencial de los jugadores. muy bien, para ayudar Ah, a sí, esa los profe, jugadores, a Simón. las personas a sacar lo mejor de sí, a explotar el potencial que tienen guardado muchas veces. Muy bien, gracias Daniel. Migdi Pinargote. ¿En qué más podríamos utilizar la mayéutica socrática? Para, o sea, si alguien nos pide ayuda sobre un tema del cual no sabe, pero nosotros sabemos un poco más que esa persona, le podemos enseñar y le podemos Eso, dar un poco de nuestro conocimiento. Migdi, y quizá no necesariamente, como quien dice, agarrar una cuchara y usted comenzar a llenarle la mente de todos sus conocimientos, ¿verdad? Sino que más bien a través de preguntas, hacer que esa persona solito se dé cuenta y vaya descubriendo el conocimiento y la verdad. Excelente, Migdi, muy bien. Jóvenes, aquí vamos a terminar esta primera parte.